Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a otra sesión de ¿qué sabemos sobre el cambio climático en México? Y ahora estamos en el módulo de desafíos en políticas de mitigación en cambio climático. Es el módulo 12. Y hoy tenemos el gran gusto de tener aquí con nosotros al doctor Jorge Marcial Isla Samperio del Instituto de Energías Renovables aquí de la UNAM, que nos va a hablar sobre retos de la política nacional para aumentar la ambición en la mitigación del cambio climático. Les cuento un poco de Jorge. Es licenciado en Física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, tiene una maestría en Ingeniería Energética por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y un doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Pierre Mendès de France 2 de Grenoble, en Francia. Es investigador titular y coordinador del Grupo de Planeación Energética en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Ha sido jefe del Departamento de Sistemas Energéticos, secretario académico y coordinador del posgrado de Ingeniería, campo de conocimiento en Ingeniería del Instituto del IER de la UNAM, así como consejero social de la Coordinación de Evaluación de Política Nacional de Cambio Climático y gestor científico del área de energía del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de varias asociaciones académicas. Cultiva las líneas de investigación, transición energética, sustentabilidad en los sistemas eléctricos y energía y mitigación del cambio climático, en las cuales ha sido responsable de más de 30 proyectos de investigación y consultor de varias instituciones nacionales e internacionales. Cuenta con 36 artículos de investigación en revistas internacionales, 4 libros, entre los que destaca Hacia un sistema energético mexicano bajo en carbono, además de 16 capítulos del libro. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Es un gusto tenerte por acá y poder escuchar lo que nos tengas que decir sobre la mitigación en México. Adelante. Pues muchas gracias a ti, Francisco, por tu amable presentación. Y bueno, pues voy a compartir pantalla. Vamos a hacer la presentación de este trabajo que ya Francisco nos mencionó, que tiene por título Retos de la Política Nacional para aumentar la ambición de la mitigación del cambio climático. Al final nosotros veremos que los retos de esta política es realmente qué hacer con la información, ¿no?, en materia de mitigación que se ha generado en México, donde yo voy a proponer una serie de medidas de ellas también. Y bueno, y que uno lo que desearía es que la política nacional de cambio climático las incorporara, las acabara de revisar y descubriera, como este trabajo lo desea, que es muy viable aumentar la ambición en la mitigación del cambio política respecto a los actuales compromisos que México ha hecho en el marco del Acuerdo de París, ¿no? Y bueno, pues de eso se va a tratar esta plática. Los autores, pues es su servidor, que Francisco ya me hizo favor de presentar, así como la doctora Yenis Grande Acosta, ¿no?, que contribuyó mucho en esta presentación y bueno, y en el trabajo de investigación de los cuales vamos a presentar resultados. Pues algo que ya se ha dicho mucho, yo no voy a abundar, pues es la necesidad urgente de establecer sistemas energéticos bajos en carbono a nivel mundial. El cambio climático ya lo estamos viviendo. En realidad hemos dejado se ha pasado de evidencias del cambio climático a decir, pues estamos viviendo ya el cambio climático. Sabemos que año tras año pues, siempre está aumentando la temperatura promedio del planeta, que es una expresión de este fenómeno, que cada año decenas de hogares pues, son objeto de impactos, muchas veces que causa la destrucción de sus propias viviendas por eventos climáticos en varios países.
Y en este periodo de 2017-2022, bueno, contamos por cientos de miles de personas que han visto su vida alterada por este fenómeno, a través de sequías, ondas de calor extrema, incendios de bosque, lluvias diluvianas, inundaciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto es muy evidente, ya lo estamos viviendo y ciertamente esto pues, haría pensar que no debiéramos de tomar tiempo en tratar de contener el cambio climático pues a niveles un poquito más adecuados. También, pues los últimos reportes de cambio climático nos están diciendo que la temperatura de la superficie global pues seguirá aumentando, ¿no? Hasta hacia el año 2050 en todos los escenarios de emisiones considerados. Y que el calentamiento global de 1.5 grados e inclusive uno de 2 grados centígrados, que sería ya de un impacto realmente muy severo, muy destructivo, estos pueden ser superados en el siglo XXI que estamos viviendo, a menos que se produzcan reducciones profundas en las emisiones de gases de efecto invernadero en las próximas décadas. Entonces, realmente estamos viviendo una situación de urgencia ya en este tema. Y bueno, pues, ¿qué se necesita para contener el cambio climático? En especial si queremos que este cambio climático no rebase el 1.5 grados centígrados, pues diversos estudios del IPCC en particular nos han dicho que para que no se rebase un cambio climático de 1.5 grados, es necesario hacia el año 2030 reducir las emisiones en un 45% respecto al nivel que se tenían en el año 2010. Entonces, imaginarán que es un trabajo ya de por sí arduo, difícil, complicado. Y además nos dicen que es necesario alcanzar el cero neto de emisiones hacia el año 2050, es decir, alcanzar la neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esos son los retos, el reto mayor que tiene la humanidad. Y en ese reto mayor, pues todos los países deberían de poner la mejor parte. Y uno de ellos, obviamente, sería México, que quieras o no, pues es de los primeros 10, 11 países que más emisiones de gases de efecto produce a nivel internacional. Aquí en esta gráfica verán ustedes, ¿no? Por un lado, las emisiones de gases de efecto invernadero en términos de gigatoneladas y los años y un calendario que se ve en el eje X. Y vemos tres tipos de políticas, ¿no? Una que se llama STEPS, así se le denomina, por sus siglas en inglés, que es un escenario de políticas declaradas, es decir, lo que hasta ahorita los países dicen que van a hacer, que en realidad van a hacer, ¿no? Y vemos que ese escenario, pues, no se cumpliría con el reto que acabo de mencionar. Podrían estabilizarse tal vez las emisiones en 30 gigatoneladas de CO2 hacia el año 2050 o cerca, pero no resuelve el problema. Luego tenemos por el otro lado el escenario de promesas anunciadas. Ahí se incluyen las del Acuerdo de París, ¿no? Que están en color amarillo con el nombre de APS, con las siglas de APS, ¿sí? Bueno, ahí vemos en efecto que hay un esfuerzo mayor, ¿no? Pero que con todo hacia el año 2050 seguiremos todavía emitiendo 20 gigatoneladas de CO2. Es decir, estaríamos muy lejos de la neutralidad de las emisiones hacia el año 2050. Entonces, vemos que no basta, ¿no? Que hay que hacer pues mucho más, ¿no?
Y finalmente vemos un escenario, el de emisiones netas al año 2050, ¿no? Que hay dos variantes ahí, pero que nos indican claramente, pues, todavía el esfuerzo que hay que hacer para lograr esa neutralidad de carbono hacia el año 2050, ¿no? Ahí se pretendería, bueno, en el escenario más, digamos, radical, que realmente las emisiones se fueran a cero. Y en otra variante, pues que estuvieran abajo de 9 gigatoneladas de CO2. Entonces, pues no vamos bien, ¿no? Y tenemos que hacer mucho más esfuerzos a nivel mundial y por país para realmente contener el cambio climático a 1.5 grados centígrados, ¿no? Y en particular, pues en eso estriba este trabajo, decir que México también puede hacer más de lo que ahorita está proponiendo para lograr esa meta mundial. Aquí vemos los aumentos de grados respecto a la era industrial y vean cómo estas políticas pues, actuales que de algún modo se van a hacer, pues nos rebasa el 2.5 grados. Las que incluyen el acuerdo de París, perdón, nos lleva a 1 de 2 grados centígrados. Y solamente estas políticas últimas que ven hasta abajo, color verde, pues son las que podrían contener el cambio climático a 1.5 grados centígrados. Bueno, ¿qué ha prometido México? Pues México pues, ha prometido poder reducir sus emisiones en un 22% respecto a una línea base, ¿sí? Y eso en términos porcentuales, cuando lo analizamos por cada sector, ¿sí? De consumo de energía o que produce emisiones, resulta que en el sector de transporte, pues su meta al 2030 es reducir 18% de esa línea base, en la generación de electricidad 31%, en el sector residencial y comercial 18%, en el sector de hidrocarburos 14%, en la industria 5%, en agricultura y ganadería 8% y en residuos 8%. Pues si se dan cuenta pues sí son significativas, uno podría decir que no, estas metas, pero realmente están muy lejos de ayudar como país a que a nivel mundial se contenga el cambio climático a 1.5 grados centígrados. En la parte de la meta condicionada, estos mismos compromisos, ¿no? Contribuciones determinadas nacionales, aumentarían a 36%, pero bueno, está sujeta a una serie de condiciones, entre otras, transferencia de tecnología mucho más acelerado y cuestiones de financiamiento internacional que se necesitarían para lograrlo. Pero aún así las dos resultan pues lejos, ¿no? De lo que ahorita el mundo está pretendiendo. Y aquí la triste historia es que México hizo en el 2015 presentó sus primeras contribuciones nacionalmente determinadas y sí vimos con un sabor muy amargo que en el año 2020 México volvió a considerar las mismas, es decir, sin aumentar en el tema de mitigación, estoy hablando estrictamente, ¿eh? Hay otros temas donde hay cosas que México sumó, pero en el tema de mitigación vimos con sabor amargo que México pues todavía haya presentado pues exactamente las mismas metas que ahorita están ustedes viendo. Bueno, cuando vemos las líneas base, ¿sí? Por ejemplo, esta que ustedes ven, que está en términos de sectores, transporte, industrial, hidrocarburos, residencial, comercial, agropecuario, pues ustedes vean que las emisiones con respecto al año de 2010, pues no dejan de aumentar. Y hacia el año 2035, pues estas básicamente se pueden más que duplicar.
¿no? Y vean en particular que el sector de transporte, pues es uno de esos que causan un aumento, pues ya muy desproporcionado de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero igual se puede decir del sector industrial y otros, tal vez un poco en menor grado, pero donde las emisiones siguen siendo crecientes. Aquí está por energético, ¿sí? Y vemos pues la contribución de las gasolinas, ¿verdad? La contribución de la electricidad, del diésel y del gas, ¿no? Que son pues de los energéticos que más se usan en México, pero cuyo consumo es elevadísimo, ¿no? Y con respecto al año 2010, pues también han aumentado de manera muy, muy significativa. Cuando lo vemos ya en términos de emisiones, pues aquí se ve muy claro estas emisiones en esta línea base, cómo se van generando y qué combustible es el que a qué combustible está asociado, ¿no? A qué quema de combustible está asociado. Y vemos que en el año 2010, pues México emitía cuando hay combustión, ¿verdad? Estoy hablando del tema de energía, 300 millones de toneladas de CO2 y ya en el 2035 en esta línea base, pues se dobla, más que se dobla las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí esto es para el sector eléctrico, que también vean que en el año 2010 consumía 2,000 petajoules y ya en el año 2035 pues estamos viendo alrededor de 5,500 petajoules. Es decir, que se duplica el consumo de energía para producir electricidad y en términos de emisiones pues está pasando en el 2010 de alrededor de 120 millones de toneladas de CO2 a aproximadamente 340. Entonces, se está casi triplicando estas emisiones. Entonces, pues lejos en esta línea base de contribuir a contener el cambio climático, más bien estamos provocando el cambio climático que inclusive sea más allá, no solamente de 1.5 grados, sino tal vez inclusive de 2 grados. Y ese, pues es algo que el país debería, por supuesto, hacer esfuerzos para... Las emisiones de CO2 crecen de manera acelerada en el sistema energético mexicano, ¿sí? Tenemos también que las contribuciones nacionales pues no van en la trayectoria de lograr un cambio climático de 1.5 grados centígrados. Y bueno, pues es urgente acelerar, ¿verdad? Opciones que tenemos marcadas en un uso más eficiente de la energía, que vamos a ver en esta presentación, contribuciones que también tiene, y de las energías renovables y disminuir el uso de los recursos fósiles de una manera pues agresiva, ¿no? Entonces los resultados de estas simulaciones pues provienen de una serie de investigaciones que hemos estado haciendo pues desde el año 2012 en adelante para tratar de ofrecer, ¿verdad?, propuestas para mitigar gases de efecto invernadero de una manera ambiciosa en México. Entonces, todos estos trabajos han sido publicados. Aquí les enseño una publicación de donde extraigo, pues, estos resultados que tuvimos, ¿no? Que por ejemplo, en el sector de transporte tuvimos que considerar 21 opciones de mitigación. Algunas se ven aquí en esta diapositiva y eso nos da un potencial de mitigación de 3,166 millones de toneladas de CO2 que como veremos ahorita representa una reducción de emisiones muy fuerte en este sector. Yo no me voy a dar un ejemplo de qué se hace en cada sector para después decirles ya de manera agregada qué resultados se dio en los otros sectores, porque pues podrán imaginar que pues toda la investigación considera
86 medidas de mitigación y es imposible, pues, estas 86 medidas de mitigación describirlas en una conferencia como esta, ¿no? Pero decirles que, por ejemplo, en el sector transporte, pues se consideran medidas, por ejemplo, que tienen que ver con verificar y meter restricciones de circulación, ¿no? Un tipo como los que hay ya en la Ciudad de México, de hoy no circula, o el doble hoy no circula. Pero aquí la idea es extenderlo a las 20 áreas metropolitanas y las 5 áreas metropolitanas fronterizas en México, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta medida se aplicaría o impactaría al 27% de los vehículos nacionales existentes y al 42% de los autos importados, especialmente los autos pues que muchas veces se venden de Estados Unidos para acá, que son autos ya muy viejos, muy ineficientes, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una medida. Otra es establecer una aduana ambiental en la frontera, justamente para filtrar un poquito o en buena medida los autos que están llegando a México, que son autos usados y que en Estados Unidos ya no quieren usar por diversas razones, algunas de ellas por restricciones ambientales. Entonces, esta medida, por ejemplo, impactaría al 16% de esos autos. También estamos proponiendo cuestiones como optimizar las rutas de transporte público en áreas urbanas, ¿no? Que podría provocar, por ejemplo, reducciones del parque urbano de autobuses hasta de un 20% en las grandes ciudades. También la introducción de autobuses híbridos, ¿no? Que podrían afectar al más del 15% del total de autobuses públicos de pasajeros en medianas y largas ciudades. Tener, por ejemplo, economías del orden de 30% de ahorro de combustibles que se utilizan en los actuales motores convencionales de esta modalidad. Medidas como aumentar los sistemas de transporte público eléctrico. Por ejemplo, se está proponiendo en este estudio aumentar en 2.6 el metro por año en ciudades como México, Guadalajara y Monterrey, ¿sí? Meter tramways, ¿no? Tranvías, y hacer pues que cada vez más la gente use el auto particular y se suba a una de estas modalidades eléctricas de transporte público. También en esto estudiamos quedaría impulsar los sistemas de bicicleta pública en el país. Ajá. Y también estudiamos entonces, si hacemos esto, ¿cuántas personas que usan automóvil podrían, ¿no? Ahora trasladarse en bicicleta, ¿no? Y hacemos escenarios de cada año, cuánto debería aumentar este sistema público y cuánta gente, en términos porcentuales, estaría dejando el auto o inclusive a veces el transporte público para mejor usar una bicicleta para transportarse. Tenemos también seguir aumentando los sistemas de Metrobús en todo el país. Ajá. En donde se espera, ¿no? Que, por ejemplo, el 15% de gente que utiliza vehículo privado se pase a usar este tipo de transporte, de Metrobús. También hacemos referencia a programas de transporte limpio, también para eficientizar todo el transporte de carga, optimizarlo, hacer que consuma menos combustible y mejorar cuestiones muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces un chofer de un tráiler, por decir algo, tiene necesidad
de apostarse en un lugar para pasar la noche, por decir algo, y necesita calefacción, bueno, pues se tiene que prender todo el motor del tráiler para producir la calefacción. Cuando aquí, por ejemplo, estamos proponiendo, pues que no, que haya una unidad exclusiva para calefacción separada del resto del motor. Y eso produciría, por ejemplo, grandes ahorros de combustible. Estamos también proponiendo sistemas de transporte urbano que tienen mucho que ver con la densificación de las ciudades, es decir, ahora que las ciudades se comiencen a diseñar de tal modo que los hogares, las viviendas de hogares que se construyan ahí, bueno, alrededor tengan una serie de servicios, escuelas, tiendas, mercados, centros deportivos, etcétera, de tal modo que la gente pueda llegar a pie o pueda llegar en una bicicleta a esos lugares y no hacer travesías de ciudades para tener toda esta serie de servicios. Entonces, ese tipo de cosas también se simulan. Se simula también usar sistemas de trenes para transporte de carga. También optimizar, integrando las compañías de transporte de cargas, optimizarlas con modelos logísticos, de tal modo que se pueda optimizar y reducir la flota de esos sistemas de transporte que utilizan, pues, camiones, etcétera, ¿no? Bueno, y también proponemos hacer uso de biocombustibles como que se pueden obtener a partir de la caña de azúcar, del sorgo, de la jatropha curca o de la palma de aceite, ¿sí? Y eso, pues, en cierto porcentajes, no estamos diciendo que deban ser las cosas que más predominen, pero que sí vayan contribuyendo a diversificar y a sustituir los recursos fósiles en el sector de transporte. Y luego también hicimos un análisis de las diversas modalidades que ya utilizan electricidad para movilidad en los autos, donde hay autos completamente eléctricos, hay otros que son híbridos, hay otros que son híbridos enchufables, y proponemos, pues, cada uno de ellos, qué porciones del parque eléctrico, especialmente de autos de uso particular, pueden irse sustituyendo usando este tipo de vehículos cada vez más en México. Y bueno, pues todo eso trae consigo, ¿verdad? Proponer nuevos escenarios con respecto al escenario base del sistema de transporte que hay en México. En la gráfica que ustedes están viendo es el escenario base de si nada de estos cambios que yo les acabo de mencionar sucedieran, entonces, pues todas estas modalidades de auto crecerían, como se observa en esta diapositiva, y vean cómo es un crecimiento pues realmente muy exponencial, muy preocupante, porque de por sí este sector es el que más consume energía en México y el que más aceleradamente está creciendo. Entonces, si lo seguimos dejando crecer, pues va a ser realmente un sector que nos va a dar mucho dolor de cabeza en términos de impacto hacia el cambio climático, ¿no? Entonces, este sería el base si no hacemos nada. Este sería la gráfica de los combustibles que quemaría este sector. Se ve claramente hasta abajo, color casi ladrillo rojo, la contribución de la gasolina, después del diésel, y vean que también son crecimientos pues muy, muy acelerados, que además traen otros tipos de impactos económicos, etcétera, para el país. Y aquí tenemos las emisiones de esa línea base de este sector en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, y vemos cómo estas pasarían de 150 millones de toneladas de CO2 en el 2010 a casi 400 en el año 2035. O sea, 3 veces o más aumentarían estas emisiones en México si no hacemos algo. Y bueno, y aquí lo que yo les estoy mostrando, pues es el escenario alternativo.
donde ya metemos todas las opciones que acabo de mencionar, que ustedes las pueden apreciar como aquellas curvas que se encuentran en la parte superior, ¿no? Que son los nuevos gajos de opciones para el sector de transporte. Y en la parte de abajo, ¿sí? Ustedes comienzan a ver algunas curvas que se comienzan a inflexionar, ¿no? Que tienen que ver con vehículos pues, convencionales, ¿no? Que finalmente están siendo sustituidos por vehículos u opciones, modalidades, que son más acordes con contener el cambio climático a 1.5 grados centígrados. Aquí lo podemos ver en términos de gases de efecto invernadero, millones de toneladas de CO2. Todo lo que ven ustedes de color ladrillo, ¿sí? Es lo que finalmente le quitamos al escenario base y lo que se queda del escenario base y todo lo que ven en otros colores, ¿sí? Pues son los gajos o las reducciones que se está provocando con las nuevas modalidades y tecnologías que acabamos de mencionar. Entonces, si lleváramos a cabo ese escenario alternativo con las medidas que acabo de describir, nosotros podríamos ser capaces en México de reducir hasta en un 56% las mediciones de gases de efecto invernadero en este sector, ¿sí? Entonces, pues dense en cuenta cómo son una diversidad de cosas que podrían dar estos resultados. Puede haber otras opciones, también puede haber otras opciones que se puedan considerar, porque bueno, la tecnología, la innovación avanza, la investigación en cómo hacer la movilidad más eficiente y con menos impacto climático, etcétera. Pero este es un buen ejemplo de cómo se podría reducir de una manera muy ambiciosa los gases de efecto invernadero en este sector, ¿no? Vean que hacia el año 2035, yo les recuerdo que México hacia el año 2030 propone nada más reducir 18%, ¿no? Entonces sí es muy contrastante pues lo que se logra con esta investigación, porque esas emisiones pues si se dan cuenta son prácticamente las mismas que habría en el año 2030 que se reducirían o de ese orden. Al ratito les doy la cifra. Bien, y así como hicimos este estudio por este sector con estas medidas de mitigación que acabo de describir, pues muy rápidamente por cuestiones de tiempo, bueno, lo mismo hicimos para otros sectores, ¿no? Bueno, aquí es donde están las curvas de costo marginal de estas opciones. Por ejemplo, las que están en el eje X por debajo de 0 son aquellas que no tienen costo y las que están por arriba del 0 del eje X son aquellas que comienzan a tener algunos costos, ¿sí? Pero la cuestión aquí es que vean que hay muchísimas que básicamente no tienen costo cuando hacemos un análisis beneficio-costo. Ahorita van a ver ustedes por qué. Y hay algunas que sí tienen un costo neto, pero que tal vez hay que irlas asumiendo. Tal vez con el tiempo bajen por cuestiones de progreso tecnológico y curvas de aprendizaje, etcétera, ¿no? Bueno, así como se trató este sector de transporte que yo acabo de describir, lo mismo hicimos con el sector industrial y este estudio lo publicamos aquí en esta publicación que ustedes pueden, si les interesa, poder adquirir y ver con más detalle pues todo lo que se hizo, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos es que estudiamos 15 medidas de mitigación para este sector industrial y con lo cual se obtiene un potencial de 1.237 millones de toneladas de CO2 que podemos reducir. Algunas de estas opciones pues, se observan en esta diapositiva. Y vean que con estas 15 medidas de mitigación logramos reducir hacia el año 2030 26.5% de emisiones.
y hacia el año 2035, 47%. Entonces, pues son medidas muy, muy ambiciosas con respecto a las que está estableciendo, por ejemplo, las contribuciones nacionalmente determinadas de México, ¿no? Aquí están las diferentes medidas, pues que tienen que ver con uso, sobre todo de dispositivos más eficientes y de energías en modalidad de generación distribuida que se pueden usar en la industria, ¿sí? Que no las puedo describir con detalle, pero ustedes las pueden ver en esa publicación. Y miren que también hicimos algo similar para el sector residencial, comercial y público en México, ¿sí? Y también pueden ustedes ver el estudio, la investigación y los resultados en esta publicación que les estoy mostrando. En este sector, lo que hicimos fue, aquí tenía, déjenme ver, bueno. Aquí nosotros lo que hicimos fue estudiar 12 medidas de mitigación relacionadas con uso eficiente y relacionadas con el uso de energía solar en estos sectores que acabo de mencionar. Y vemos que se pueden reducir 365 millones de toneladas de CO2 y que hacia el año 2030 podemos reducir 18% de las emisiones, que verán que son con todo y eso mucho mayor que las que está proponiendo México. Y ya hacia el año 2035 podemos reducir hasta un 29%. Y luego, pues también hicimos el estudio para el sector eléctrico mexicano, que se encuentra publicada en esta revista que ustedes pueden ver. Y ahí lo que hicimos fue analizar 36 medidas de mitigación. Y con eso lograríamos reducir 1.763 millones de toneladas de CO2, donde se incluye mucho eficiencia energética, ¿no? Es decir, en los sectores de consumo podemos eficientizar mucho el uso de la energía y reducir en consecuencia el consumo de energía, pero también podemos generar electricidad pues haciendo un mayor uso de energías renovables, que en México son muy viables, como la geotermia, la hidroeléctrica, la solar, el viento, energía de la biomasa, etcétera. Y aquí tenemos el escenario alternativo. Ustedes pueden ver cómo las nuevas tecnologías están en la parte de hasta arriba, ¿no? Solar, biogás, pequeña hidros, geotermia, eólicas. Y abajo se encuentra la parte convencional, pues que ya no crece, ¿no? Que son carboeléctricas, termoeléctricas convencionales, energía nuclear inclusive, motores de combustión interna, todo eso se contiene y en lugar de seguir produciendo electricidad con eso, pues comenzamos a producir electricidad con opciones que son muchísimas más benignas en términos de cambio climático. Entonces, si se dan cuenta, ya no dejamos crecer el parque actual de generación, sino que empezamos a diversificarlo y a meter de manera mucho más agresiva opciones de energías renovables, pero también aumentar mucho opciones de eficiencia en los sectores de consumo. Aquí, por ejemplo, vemos este escenario tendencial, que es el que aquí ustedes ven como BAO. Esa curva era el escenario tendencial y vean cómo lo reducimos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, lo reducimos hasta un 72%. ¿Sí? La parte baja que está como en color gris café, ¿verdad? Está contenida más o menos en menos, inclusive se puede reducir de 100 millones de toneladas de CO2 a unos 80, pero en todo caso está contenida esas emisiones gracias a todas estas opciones que entran
Y vean cómo la eficiencia, aquí no se describe, pero la parte que está en blanquito, ¿no? Envuelta por estas líneas negras al inicio de las curvas de esta gráfica, esa parte blanca es la que se debe a eficiencia energética y el resto son opciones de oferta alternativa que es muchísimo más benigna en términos de cambio climático. Bueno, y aquí lo que tenemos es pues, el resultado final. Miren, vean que con estas opciones, a nivel de todo el sistema ya energético mexicano que consume energía, pues lograríamos reducir hacia el año 2030 el 52% de las emisiones. Entonces, acuérdense que en las contribuciones nacionalmente determinadas, bueno, México propone reducir 22%, ¿sí? Y en forma condicionada 36%. Bueno, aquí mostramos que podría ser muchísimo más alta. En este estudio se logra hasta un 52%. Y luego aquí tenemos pues, el estudio de costo-beneficio, que aquí lo relevante son dos cosas, que el costo-beneficio global es negativo, lo cual quiere decir que no hay costos, sino que hay sobre todo beneficios que se puede estimar en 127,000 millones de dólares. Pero el otro dato relevante es que es la primera columna de costo de inversión que ustedes ven, que nos dice que si queremos lograr, por ejemplo, estos escenarios, estas opciones alternativas para los sectores de consumo, tendríamos que invertir aproximadamente 100,000 millones de dólares en 5 años, que pone un poco los retos, ¿no? El reto de financiamiento, pues es mayor, es muy importante y hay que resolverlo. Aquí ustedes tienen las curvas marginales de las diferentes opciones que nosotros hemos estudiado y otra vez las que están abajo del eje X son opciones que no tienen costo, que vean que son la gran mayoría de ellas, ¿sí? Y las que están por arriba del eje X, que son las últimas que ven a mano derecha, son las que sí tienen costo. Muchas de ellas han comenzado a bajar, pero digamos que también hay algunas que tienen costos netos, ¿no? Y son curvas pues, que nos pueden dar un orden de por dónde empezar, ¿no? Qué cosas primero hacer y qué cosas, pues al final tratar también de lograrlas. Y aquí esta gráfica es interesante porque mostramos cómo se contienen las emisiones. Miren, en el año 2010, México emitía 300 millones de toneladas de CO2, ¿sí? Y con el escenario que estamos proponiendo, pues ya hacia el año 2030 están contenidas, hacia el año 2035 también, un poquito mayor, pero nada, ¿verdad? Y mostramos pues, que se puede contener las emisiones de gases de efecto invernadero con estas medidas que acabamos de ver de una forma rápida. Y estas son los energéticos que se quedarían emitiendo gases de efecto invernadero, ¿no? Sobre todo sería el gas y carbón, pues ya el combustóleo con muy poco y diésel con muy poco. Pero eso quedaría todavía como una base de combustibles fósiles que, bueno, que no sé, en nuestro estudio no logramos sustituir, que tal vez hasta podríamos hacer más estudios para ver si logramos todavía esas partes sustituir, ¿no? Cuánto cuestan y todo eso. Y aquí están los resultados finales, que es con la que yo concluyo. Que vean el escenario que yo les acabo de mostrar global de todos los sectores, ¿cuál sería su impacto? Bueno, en la ley de en la Ley General de Cambio Climático se establece una meta que es que en el 2020 México debería de reducir sus emisiones en un 30%. ¿Sí? Bueno, aquí esa es la meta nacional. En nuestro escenario, pues se cumple, también sería un 30%.
esta es sobre todo una meta dirigida al sector eléctrico. Luego, en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ya estamos hablando de las NDC, o sea, de las contribuciones nacionalmente determinadas que México ha propuesto. México dice que si al 2030 reduce el global en un 22%, y nosotros estamos proponiendo que aquí, que de acuerdo a nuestro estudio, podríamos reducir hasta un 52%. En la no condicionada es 36% y lo mismo, pues sí, pero se puede reducir aún más, a un 52%. En términos de generación de energía limpia, la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética metieron como meta que hacia el 2024 estas energías limpias tendrían que representar ya el 35%. Bueno, en este escenario que les presentamos representaría hasta el 55%. En el sector de transporte, las contribuciones nacionales determinadas establecen una reducción del 18%. Bueno, en este estudio mostramos que podría ser del 55%. En la generación de electricidad, las contribuciones nacionalmente determinadas establecen una reducción del 31%. Bueno, en su estudio se va inclusive hasta 63% en el año 2030. En el sector residencial y comercial, el porcentaje que establecen las contribuciones nacionalmente determinadas del 18% y la nuestra también, ahí sí, realmente se logra el mismo resultado. Pero en la industria y en la industria de hidrocarburos, las contribuciones nacionalmente determinadas establecen una reducción del 19%. Y nosotros del 26.5%. Bueno, y en total, pues ya dijimos, ¿no? Que se podrían tener hasta reducciones del 52%. Bueno, pues con eso yo terminaría mi plática simplemente diciendo pues que los retos es lo que decía al comienzo, ¿no? Ahí está la información científica. Hay otro tipo de estudios también, no solamente los nuestros, que permiten, ¿verdad? Mostrar que hay viabilidad técnica, que inclusive viabilidad económica y que inclusive el costo-beneficio de realizar todas estas opciones para México sería positivo, es decir, no hay costo, hay beneficios. Y que el reto es, pues, que esta información pues sea incorporada a la Política Nacional de Cambio Climático, en especial para aumentar la ambición climática de México en el Acuerdo de París. Pues con esto termino. Muchas gracias y esperaría pues algunas preguntas. Muchísimas gracias. Que serán siempre bienvenidas. Muchísimas gracias, Jorge. Súper interesante la presentación. Y pues en lo que esperamos algunas preguntas de la audiencia, aquí ya tengo una, pero te quiero hacer una que siempre me llama mucho la atención. O sea, casi en cada presentación que tenemos aquí, los ponentes nos dicen, miren, se puede hacer esto, de hecho, a lo mejor no tendría costos, pero se representaría beneficios. Y la cosa es que siempre se nos queda ¿y por qué no ocurren? O sea, ¿por qué? Por ejemplo, tú ahorita nos presentas que muchas de las medidas implican beneficios, ¿no? Independientemente de cambio climático, es algo que tendríamos que hacer en términos pues, de racionalidad económica. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué no ocurre esto? ¿Es por falta de información o son los costos de implementar que nos meten el pie o interés? No entiendo, sinceramente. A lo mejor tú puedes explicar un poco la lógica. Sí, Francisco, pues es muy interesante tu pregunta y es una pregunta pues, crucial. Es decir, ¿por qué si ya existe esta información, no pasa nada, ¿no? Y yo creo que ahí hay muchas cosas. Yo te menciono que habría que tal vez hacer un estudio de barreras también, ¿no?
cuáles son las barreras, ¿no? De estas medidas de mitigación, de tal modo que expliquen el por qué no se usan. Tal vez hay cuestiones que las impiden, ¿no? Que tienen que ver tal vez con cuestiones institucionales, regulatorias, tal vez tienen que ver con cuestiones de políticas energéticas actuales en México, etcétera, o que han prevalecido, ¿no? Inclusive desde hace mucho tiempo. Esto es una política nacional de hace muchos años, ¿no? No es nada nuevo y no hemos podido encontrar otro camino. Bueno, yo creo que obviamente un gran problema es que esto implica pues un esfuerzo nacional, un esfuerzo donde, dadas las magnitudes de inversión que se requieren, pues forzosamente no las puede únicamente hacer el sector público, sino que también requiere la participación del sector privado. Entonces ahí se requiere un acuerdo público-privado, de actores públicos-privados, pues que hagan suyo esta información y que digan, bueno, mira, podemos hacer este tipo de cosas. Esto es muy importante porque desde mi punto de vista, las restricciones financieras tal vez es la primera gran barrera que tienen la aplicación de estas opciones. Se necesita mucho dinero, aproximadamente, como mencionaba, son 100,000 millones de dólares en 25 años, pero son 100,000 millones de dólares adicionales a lo que actualmente se invierte, ¿sí? Entonces, ese es un esfuerzo pues mayor que requiere una conjunción de actores que tengan estas capacidades de inversión, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la primera, ¿no? Y yo creo que la segunda, pues, es establecer políticas nacionales que vayan en la dirección de ir desarrollando esto. Por ejemplo, una política de aumentar las ciclopistas en las ciudades y de aumentar el parque de bicicletas, no solamente la ciclopista, y de darle facilidad a la gente, ¿no? Bueno, ahí hay muchas barreras, porque hay ciudades que yo he visto que tienen hermosas ciclopistas, pero no hay parques públicos de bicicletas, ¿no? Que la gente pueda acceder, ¿no? Por decirte algo. Hay también políticas, establecer políticas, todo el sistema de transporte de carga que tenemos en México pues sería más eficiente si lo hacemos por trenes. Bueno, pues necesitamos una política de desarrollo también de esa modalidad que no existe, ¿no? Y yo creo que esa es otra barrera, que no están las políticas, digamos, viendo esas opciones, están viendo lo mismo de antes, ¿verdad? Y bueno, y se necesita para afrontar este cambio climático ir viendo opciones nuevas y dirigir las políticas y los recursos financieros y los esfuerzos nacionales hacia allá. Para mí esa es la gran barrera. Luego habrá otras menores de falta de información y que hay que darles más difusión a la gente de todo esto, de por qué son viables, etcétera. Hay otro tipo de barreras también que hay que analizar, pero yo gruesamente te diría que estas dos son para mí las cruciales. Sí, pues, de hecho, bueno, ahora que comentas esto, pues una de las cosas es que también entonces tendremos que entender a lo mejor el concepto que a veces se utiliza de soberanía energética de otra manera, ¿no? Porque simplemente por esta cantidad de inversión que se requiere de 100,000 millones de dólares adicionales a los que ya, pues yo no me imagino que el sector público pueda cubrir todo eso en los lapsos de tiempo que necesitamos que eso ocurra, ¿no? Entonces, pues necesitamos ahí un cambio como de chip en qué es la soberanía energética y cómo se puede asegurar, ¿no? Que eso, sea lo que sea que signifique, se cumple, ¿no? Y también, Sí, sí, no, dime. no, simplemente te iba a decir que sí, que ese es un buen punto. O sea, la soberanía energética hay muchos caminos para lograrla, ¿no?
un camino y muy viable para México por la cantidad de recursos renovables que tenemos, es a través del uso de energías renovables, ¿no? Y tal vez sería una soberanía energética más permanente, porque a final de cuentas la soberanía basada en recursos fósiles, pues tarde o temprano se van a agotar. Lo que sí tenemos que hacer en esa política de soberanía es cuidar los recursos fósiles que pueden servir para muchas cosas para el desarrollo de México, ¿verdad? Y darles un uso muy óptimo. Por eso la cuestión de eficiencia energética fue muy importante en esta investigación. Sí, bueno, y si usamos recursos fósiles, que sea con mucha eficiencia para que nos dure el recurso aún más. Pero yo creo que esos dos son pilares de una nueva concepción de soberanía energética. Ese también es mi punto de vista, ¿eh? Claro. Y bueno, sí, y acompañado de esto que tú mencionabas, ¿no? Por ejemplo, la parte de movilidad o distintas políticas, que parece ser que como que no ha penetrado esta información, ¿no? La información que se genera desde la ciencia como para que llegue a la política pública y se implemente, ¿no? Y eso mismo me recuerda, bueno, el otro día que te molesté ahí llamándote para preguntarte unas cosas, ¿cómo es que de pronto, por ejemplo, las medidas que de pronto se proponen desde el gobierno para distintas cosas, por ejemplo, movilidad, pero también lo que comentábamos el otro día, ¿no? México amplía sus compromisos, lo anuncia el presidente, haciendo que más energía se genere, permitiendo que más energía se va a generar con hidroeléctricas, pero pues haciendo cuentas uno le cae el 20 que esas cuentas es como pues, alrededor de 1 o 2 años de, ¿cómo se llama? Horario de verano, ¿no? Que por un lado decimos, eso no sirve como una cuestión de mitigación, pero luego ponemos en los términos las cosas que se proponen para mitigación y resulta que pues, tampoco es muy distinto al horario de verano. Digo, es varias veces el horario de verano, pero no muchísimas, ¿no? Entonces, multiplicar cero por algo mayor a cero te sigue dando cero, ¿no? Entonces, es este tipo de cosas. ¿Por qué no se escogen? Yo sé que la respuesta es a lo mejor inexistente, pero ¿por qué no se escogen de esta gran variedad de medidas que tú nos presentas, por ejemplo? Y como bien dices, hay otros autores, hay mucho trabajo publicado en esto. ¿Por qué no se escogen las que ya se han estudiado, digamos, de una manera más profunda y profesional, digamos? Pues mira, yo estoy convencido que es por falta de políticas públicas que tengan esa visión y no las hay en México. Mira, yo, por ejemplo, me parecería muy interesante que el subsidio que reciben los mexicanos en el sector eléctrico, por ejemplo, que no se les quite, pero que sí den chance a los hogares de usarlo de una manera óptima. Mira, son casi 4,000 millones de dólares al año en subsidios al sector eléctrico, es decir, subsidios a los hogares mexicanos, ¿sí? Para el consumo de electricidad. Pero bueno, uno diría, bueno, ¿por qué sin quitar los subsidios no le das chance a la gente de usarlo de la mejor manera? Yo a veces he pensado que, por ejemplo, si ese subsidio se le diera en una tarjetita a las personas para ser usado con fines energéticos exclusivamente y que la gente tenga la opción de usar el subsidio a como lo usa actualmente, para pagar la electricidad y punto. Pero también que tenga la opción de comprar focos eficientes, de comprar una estufa eficiente, de comprar un refrigerador eficiente, de comprar un captador solar, de comprar un primer sistema fotovoltaico pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Y que los mismos hogares decidieran cómo hacer un uso más óptimo y que además hubiera mucha información para ellos, decir, oigan, contribuiríamos mejor que en vez de pagar el subsidio directamente, que ustedes como familia comiencen a equiparse de manera eficiente y comiencen también a comprar algunos dispositivos muy económicos ya, por ejemplo, los captadores solares para calentamiento de agua, ¿verdad? En hogares,
pues que ya no hay razón de ser para que no los compren y que tal vez tienen la restricción financiera a ustedes. Bueno, con ese subsidio, cómprenlo, ¿verdad? Y no quitarles el subsidio, porque yo no estoy a favor de quitar el subsidio, pero sí a favor de un uso como que sirva como un instrumento de transición energética, ¿no? Por ejemplo, una política así no existe y yo no veo por qué debería de ser complicado algo así. Sí, No sí, la habría verdad. contestación social porque el subsidio existiría, o sea, nadie se quejaría que me lo están quitando, pero las familias tendrían una suerte de opciones para usar el subsidio que al final hasta le podría resultar en beneficios económicos a la familia. En fin, son ideas, por decirte una de muchas, Sí. que No, no claro. contemplan las políticas. Oye, y una pregunta adicional. Ya ves que en muchos lugares del mundo están diciendo, bueno, los coches de combustión interna van a llegar, digamos, hasta el 2025, 2030 o por ahí, y a partir de esa fecha, pues nos vamos con puro eléctrico. Si eso se quisiera implementar en México, ¿tendríamos la capacidad para responder ante esa demanda de energía eléctrica? Y bueno, ¿y de dónde vendría si no aplicamos estas otras medidas o esta diversificación de dónde sale la energía eléctrica? Sí, 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 esa es una buena medida, porque ¿de qué serviría usar autos eléctricos si la electricidad, verdad, se produce sobre todo con recursos fósiles que están incrementando el cambio climático en el mundo? Entonces, no estamos haciendo patos. Digo, tal vez a nivel de la ciudad sí logramos ver una ciudad más limpia, pero al final de cuentas las emisiones que se están generando por otro lado para producir esa electricidad, pues están impactando el cambio climático de una manera tremenda. Entonces tiene que haber un programa integral. No solamente es auto eléctrico, sino la oferta eléctrica, cómo tiene que cambiar para que realmente sea coherente y tenga un impacto mayor en términos de cambio climático el hacer uso de autos eléctricos. Y bueno, ahí pues ya entramos a un tema de mucho dinero otra vez, ¿no? Y en un tema que pues, posiblemente México yo no veo que lo pueda lograr el 2030, pero sí 5 años después, 8 años después, yo creo que sí podríamos tener algo así. Pero ya tenemos que empezar a verlo de una manera integral. Ese es el problema, que no hay una política bien establecida. Hay como parches de políticas que no se acaban de juntar y ser todo un coherente para avanzar a una transición energética. Ese para mí es el problema mayor. Y esta cosa de que darnos cuenta de que no lo vamos a poder hacer de un año a otro, ni en tres, ni, ¿no? Sino que Sí. sí, son otros lapsos de tiempo que involucran este tipo de acciones, ¿no? Entonces, está complicado. Sí, exacto. Fíjate que por eso en nuestros escenarios tuvimos el problema de que si bien logramos ambiciones de mitigación mayores, pues nos quedamos un poco cortos con la meta del cero neto hacia el año 2050. Ya no prolongamos más los escenarios, pero yo tengo la impresión que todavía nos falta más investigación, más medidas para lograr al cero neutro el 2045, porque en efecto son cambios muy lentos y que tienes pues, que proponer cosas razonables, ¿no? No puedes proponer de un día al otro un cambio radical, brutal, que ya se hizo, no. Pero sí tienes que dar un sendero viable, pero en la buena dirección y que en algún momento dado tenga una aceleración. Entonces, es cierto, esto también hay que entenderlo, que los sistemas energéticos cambian lentamente, pero que hay que empezar a hacerlo de manera seria y consistente. Y si no, pues no hay manera de alcanzarlo. Te hago una pregunta que nos manda el doctor Clemente Rueda aquí del PINC. Nos dice, las políticas energéticas de la actual administración pública son diferentes a las que se necesita del planeta. Como científico, ¿no le preocupa o le frustra que no se implementen opciones como las que usted ha estudiado? ¿Por qué no pueden decir que no hay información? Porque no pueden decir que no hay información? Ahí está la información. Es un poco lo que te preguntaba, pero ¿qué nos puedes decir al respecto, Jorge? Mira, pues nosotros los científicos yo creo que ya estamos un poco curados del susto porque esta batalla por
un mundo con menor impacto ambiental, un mundo sin cambio con contención del cambio climático, digámoslo así, etcétera. La verdad es una batalla de hace muchos años. Desde hace muchos años se está picando piedra y a pesar de todo hemos logrado ver avances. Entonces, de repente, pues puede haber situaciones donde veamos así como que, oye, íbamos, ¿por qué ahora todo se detiene? Y bueno, a mí en lo particular, digamos, sí me desespera, pero tanto como frustración no, porque venimos haciendo esto desde hace ya décadas. Ya estamos un poco curtiditos, ¿no? Pero sabemos que hay momentos en que cambia la política y que se pueden hacer cosas. Por ejemplo, a mí me da mucho gusto de este gobierno, pues porque hay que encontrarle también pues, cosas positivas que está haciendo. Esta central fotovoltaica que se está haciendo en Puerto Peñasco. Es una central fotovoltaica que aspira a representar 1,200 megawatts y que incluye un sistema de almacenamiento que muy pocas centrales fotovoltaicas en el mundo tienen y que va a ser posiblemente la más grande de América Latina. Bueno, y ahorita ya se está hablando de un plan de replicar ese modelo en el norte del país. Bueno, por ejemplo, eso a mí me da aliento, porque me digo, bueno, pues tal vez al comienzo ha sido tortuoso, pero parece que comienzan a encontrarse una vía que parece viable y que parece que se va a sostener, pues para seguir promoviendo las energías renovables en México. Y bueno, y eso, por ejemplo, pues es con lo que a veces yo más me quedo, porque digo, bueno, pues eso hay que apoyarlo, eso hay que estar ahí muy presente. Y completamente de acuerdo contigo, está buenísimo, no sabía estas cosas que habían ocurrido y qué buena noticia, nos dejas con un buen sabor de boca. Oye, Jorge, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros contándonos estas opciones que tenemos para enfrentar cambio climático. Y pues no me queda más que volverte a agradecer y citar a todos para el próximo jueves, donde vamos a tener dos cosas. Vamos a tener el evento y vamos a tener el conversatorio final, donde todos platicamos con todos los ponentes y entre ellos, pues, qué se puede hacer en mitigación en cambio climático en México. La próxima sesión, el jueves que viene, va a estar la doctora Cecilia Martín del Campo Márquez, que es de la Unidad de Planeación Energética de la UNAM, y nos va a hablar de retos para alcanzar emisiones neutras en el sector eléctrico en México. Y bueno, como ya les comentaba, al final, pues tenemos el conversatorio con todos. Pues Jorge, muchísimas gracias a todas y todos por habernos acompañado y nos vemos el jueves que viene. Un abrazo. Gracias, Francisco. Gracias a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego.